Me es de sumo gozo en esta noche estar aquí reunidos nuevamente con cada uno de ustedes, con cada uno de los amigos, familiares que están acompañándonos ya, los que han llegado puntualito desde las 7 de la noche. Le damos gracias a Dios que a última hora se resolvió el internet, faltando pocos minutos. No nos conectaba ni el módem ni el celular, no daba nada señal, pero gracias a Dios pudimos resolver y estar aquí reunidos con ustedes en este precioso tiempo que Dios nos permite los sábados a las 7 de la noche compartir como Canán Bogotá. Así que a cada uno de ustedes les amamos. Gracias por estar acá, gracias por estar a tiempo, gracias por disponer su corazón, gracias porque en medio de este tiempo bendecimos las redes sociales que nos permiten, a pesar de que muchos están en sus casas, a los que ya salimos a trabajar, el estrés de estar en las calles nuevamente, sabemos que Dios está con nosotros, que nos está cuidando, que nos está protegiendo y que este espacio nos acerca como amigos, como hermanos en Cristo, nos acerca como familia. Y qué lindo que podamos adorarle en medio de estos tiempos y adorarle en medio de cualquier situación. Esta mañana yo colocaba la reflexión de Jonás y la Biblia dice que él oró desde el vientre del pez, y eso es algo espectacular. Desde el lugar más inhóspito, desde el lugar menos indicado para orar, este hombre allí le oró a Dios. Así que esa tiene que ser nuestra actitud día tras día, estar orando, colocando nuestras vidas en las manos de Cristo. Y esta noche tenemos doble celebración. Esta noche es una noche especial. Les voy a pedir que se queden todos como familia hasta el final. La primera parte, pues vamos a tener nuestra enseñanza, nuestro compartir que siempre hacemos, y al final, lleno de gozo nuestro corazón, tenemos la oportunidad hoy de manera virtual. Esperamos hacerlo presencial, pero hoy tenemos de celebración la presentación de una hermosa y preciosa niña desde Nueva York, hija de Gerson y de Angélica, nieta de mi amigo Raúl y Mari Silva, y vamos a estar compartiendo con ellos esta hermosa presentación y vamos a orar por ella y vamos a presentarla a Dios y a compartir lo que significa este tiempo. Sé que hay personas invitadas por ello, les damos la bienvenida. Los que no me conocen, soy el pastor Mauricio Meléndez de Canán, Bogotá. Es un honor tenerles acá también. Así que vamos a disponernos un momento a orar y a colocar este tiempo en las manos de Dios y a poder compartir en familia este precioso tiempo. Padre, quiero darte gracias en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque te llevas de nuestra vida todo cansancio, todo estrés, toda angustia, Señor. Todo lo que pueda producir estar en este tiempo en cuarentena, en los corazones que están reunidos. Te pido, Jesús, que seas tú el que nos des la paz, el que nos des el gozo, la alegría y la satisfacción, Dios, que si tu presencia está con nosotros, hay plenitud de gozo, dice la Escritura, Señor. Señor, te damos a ti la gloria, la honra. Espíritu Santo, háblanos en esta noche, reconforta nuestro corazón y a cada una de las personas, Dios, que están reunidas en Bogotá, Barranquilla, Argentina, Nueva York y cualquier lugar del mundo que hoy se encuentren acá. Te pido que tu bendición y que el poder de tu presencia esté con ellos, Señor. Gracias por tu hermosa presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a tener un tema que durante años lo he tenido en mi corazón y hace parte del testimonio de mi vida. Y este pasaje a mí siempre me ha impresionado, y yo soy de los que pienso que la Biblia, cuando especifica algo, tenemos que prestar atención. El tema de esta noche se llama el borde de su manto. El tema se llama el borde de su manto. ¿Y por qué, pastor, le llamas el borde de su manto? Vamos, por favor, a Lucas, al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 43 y 44. Vamos, por favor, a la Escritura, al Evangelio según San Lucas.
Evangelio según San Lucas, capítulo 8, ya voy llegando en mi Biblia también, versículo 43 en adelante. Entonces, vamos a leer lo que dice la Escritura con respecto a este tema y que lo puedas meditar en tu corazón y que lo que hoy Dios te va a hablar pueda servir de fe, pueda servir de aliento a tu vida, que la experiencia de esta mujer no quedó en la Biblia solamente como un hecho histórico o como un hecho espiritual que iba a marcar su vida. La Escritura es un espejo que de igual manera a nosotros nos tiene que servir de aliento, de soporte en nuestra fe, de que esas experiencias, aunque fueron personales, aunque tuvieron un tiempo, un espacio en el mundo en ese momento, aunque tuvieron una incidencia en lo religioso, en lo espiritual, en los tiempos de Jesús, esa misma experiencia es aplicable a nuestra vida. Mira lo que dice la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 43 en adelante. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiese sanarla. Estoy leyendo la versión Biblia al día. Y me impresiona que dice, había entre la gente, porque la Biblia dice que lo apretaban. A cada lugar que Jesús llegaba, se trastornaban. Cada lugar que Jesús entraba, la gente salía corriendo, muchos porque creían en él, otros porque querían ver este hombre que iba a ser, otros porque tenían la inquietud de quién es este Jesús de Nazaret, quién es este hombre. Es más, en otro texto dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Entonces mucha gente se acercaba hacia Jesús. Y nosotros como seres humanos, normalmente muchas veces nos acercamos a Jesús de esa manera. Algunos se acercan creyendo, teniendo tal vez fe en aquel que quieren conocer. Hay otros que se acercan por simple sospecha, otros se acercan a ver qué pasa. Otros se acercan por curiosidad, como ver, miremos a ver qué pasa allá. Y la Biblia revela muchos pasajes que de igual manera sí pasaba con Jesús. Muchas multitudes se acercaban a mirar y a detenerse a ver qué era lo que pasaba. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Había entre la mujer una mujer, la Biblia aclara, una mujer, entre la multitud. Tal vez había muchas mujeres y había muchos hombres, pero Lucas, que es historiador, que no caminó con Jesús, pero que sí indagó la historia de los que caminaron con Jesús, porque Lucas no fue discípulo directo de Jesús. Entonces, cuando Lucas, como buen historiador, toma los apuntes muy claritos y desglosa la historia y dice, había una mujer que hacía 12 años, es decir, fíjate que él indaga y deja ver cuántos años tiene, que esta mujer padecía de hemorragia, en la versión Reina Valera dice de flujo de sangre, sin que nadie, ojo, sin que nadie pudiera sanarla. Ahora, vamos al presente. Imagínate, las mujeres son las que conocen lo que puede ser esto. Si a nosotros nos da una fiebre y nos queremos morir, imagínate que nos pasara esto. Esta mujer tenía 12 años. No es cualquier cosa. No era una enfermedad sencilla. Era un flujo de sangre constante. Y que en los tiempos hebreos tienes que entender que las personas que padecían este tipo de enfermedades eran apartadas de los campamentos, tratadas literalmente como algo inmundo. Y no podían acercarse ni siquiera a los sacerdotes porque se contaminaban. Lea Éxodo y Levítico y se va a dar cuenta cómo era de serio en los rituales de purificación de los hebreos este tema. Entonces Lucas maravillado dice, esta mujer tenía 12 años de flujo constante, o sea, 12 años separadas de la sociedad. Nosotros estamos en una cuarentena, llevamos meses apenas. Y hay gente que ya no sabe qué hacer. Esta mujer tenía 12 años. Eso no es cualquier cosa. Imagínense 12 años donde ella no podía acercarse al templo entendiendo el concepto religioso de la época. Porque por su enfermedad
no podía acercarse a un sacerdote, no podía acercarse al templo, tenía que estar apartada. Entonces, fíjate el estado emocional que esta mujer podía tener. Imagínate la condición espiritual y emocional que ella podía tener, porque para la sociedad era algo inmundo en la época de Jesús. Era algo sucio. Y esta mujer llevaba 12 años, y fíjate lo que dice, sin que nadie pudiera sanarla. Es decir, nos damos cuenta que es una mujer que está separada de la sociedad, se siente indigna, se siente que no se puede acercar a Dios. Se siente que su vida tal vez no tiene esperanza. Una cosa es una enfermedad de meses, de años, pero 12 años, eso es bastante tiempo. Y ella, en su enfermedad, la Biblia dice que ella había gastado, en otras versiones, todo lo que tenía en médicos y no le iba bien. Qué tremendo. Ella había ido a todas partes. Ella había acudido a todo lo que se te puede ocurrir. Porque el ser humano por naturaleza siempre busca la manera de encontrar soluciones y muchas veces van a explorar hasta otras creencias, otras prácticas, con tal de encontrar sanidad, porque era un azote para su cuerpo. Entonces, esta mujer, dice versículo 44, ella se le acercó por detrás. Fíjate que ella no fue de frente. ¿Por qué no fue de frente? ¿Por qué Lucas es tan claro? ¿Por qué no va de frente? Porque no se sentía digna. Porque ella sabía y reconocía quién era el hombre que estaba al frente. Ella sabía sacerdotalmente quién era Cristo. Es decir, que también podemos entender por lo que Lucas está hablando, que esta mujer no era una neófita en cuanto a los temas religiosos y espirituales de la época de Israel. Sabía quién era él y se le acerca por detrás. ¡Wow! ¿Cuánta gente le da miedo acercarse a Dios? ¿Cuánta gente se ha sentido con el dedo acusador? ¿Cuánta gente por alguna situación de su vida ha sido rechazada, aún en el concepto religioso de este siglo? Y te han colocado una etiqueta y te sientes que no eres digno ni siquiera adorarle a Dios. Porque tal vez tus decisiones te han etiquetado ante la sociedad. O porque tal vez en tu corazón hay muchas cosas sin resolver y tú sientes que no eres digna ni siquiera de acercarte. Y esta mujer, tremendo como la Biblia dice, se acercó por detrás. Wow. No fue capaz de mirarlo de frente. A muchos les han enseñado, un Dios castigador, un Dios que te señala, que no te acepta, un Dios que clasifica el pecado, un Dios que pareciera que condenara dependiendo como tú actúas. Y te han desdibujado totalmente la imagen de Dios. Que esta mujer, tú te imaginas, con el respeto de las mujeres y de ella misma, el olor que debía tener su cuerpo. Y que ella sabía que al acercarse, el rechazo iba a ser mayor porque reconocían que esta mujer tenía 12 años con esta enfermedad, era vox populi en los tiempos de Israel. Así como hoy en día Facebook, Instagram y muchas redes sociales sirven para extender las noticias. Esta mujer estaba igual. Dice la Biblia, y se acercó por detrás y tocó el borde del manto. Ojo lo que dice. Y al instante cesó su hemorragia. Ahí cuando yo leí, mis ojos se pararon. Yo dije, espérate, ¿por qué la Biblia no dijo tocó el borde? Perdón, ¿por qué no dijo tocó el manto? ¿Por qué no dijo tocó a Jesús? ¿Por qué la Biblia es tan clara y dice y específica, tocó el borde del manto? ¡Wow! No dice tocó el manto y dice y al instante. O sea, ella solo tocó el borde, no tocó el manto completo. Entonces, yo me pregunto,
¿Qué hay detrás de la historia de la mujer con el flujo de sangre? Que quería tocar el manto de Jesús. La Biblia especifica, fue el borde, no fue el manto. Entonces, para poder entender por qué fue el borde, tenemos que entender el contexto hebreo en los tiempos de Jesús. Dicho sea de paso, no es que el borde fuera milagroso, no es que el manto fuera milagroso, era quien portaba el manto. Pero tú tienes que entender que Cristo, Juan 1:1 dice que Él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Jesucristo en persona, en Él estaba depositada toda la profecía de la Escritura. En Cristo estaba revelado todo lo que los hebreos habían vivido desde la antigüedad. Todas aquellas experiencias de Abraham, de Isaac, de Jacob, toda la experiencia de Moisés en el desierto, la experiencia del tabernáculo, la experiencia de los sacrificios, la experiencia de cuando la Shequina de Dios caía, la experiencia de los profetas que hablaron del Mesías. Es decir, Juan 1:1 lo que está revelando es que el verbo, la palabra de Dios, todo lo que estaba explicado en la Escritura que sería el Mesías, estaba depositado sobre Cristo mismo. Él era el cumplimiento de más de 600 profecías mesiánicas. Él era el cumplimiento de aquello que esperaba el pueblo de Israel desde los tiempos del rey David, que de un descendiente del linaje de David vendría el Mesías. Ellos estaban a la espera de eso. Por lo tanto, no es que el manto sea milagroso, porque si no vamos a caer en la ritualidad, que han caído muchos que creen que en una chaqueta o en un manto hay poder y unción. El poder y la unción están en el nombre de Jesús de Nazaret. Están en Cristo. Y cuando yo declaro el nombre de Jesús, cuando yo hablo el nombre de Jesús, el poder de Dios desciende sobre el que sea. Pero entonces, como Cristo tenía que cumplir todas las profecías, la Biblia nos tiene que revelar que cada evento, cada situación, cada cosa que Él portó, representaba aquello que los israelitas creían. Entonces, cuando tú ves el tabernáculo, cada parte del tabernáculo representa a Cristo, representa una parte de la vida de Cristo. Jesucristo en un día dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted se va a los estudios hebreos, va a encontrar que en el tabernáculo de Moisés, en esa tienda, las 3 primeras puertas se llamaban el camino, la verdad y la vida, para llegar al lugar santísimo. Él era la manifestación del tabernáculo en el cual Moisés y el pueblo adoraron a Dios. La Biblia dice que aún las cuerdas eran de carnero y que las estacas estaban enterradas hasta la mitad, lo cual reveló aún la vida y la muerte de Cristo, que Él era el Cordero de Dios, pero que Él no permaneció totalmente en la muerte, porque Él se levantó preso a los dolores de la muerte. Y así podemos encontrar mucha simbología que solamente la Biblia lo que hace es revelarnos quién era la persona de Cristo. Pues en esta historia, haciendo este preámbulo, también vamos a encontrar por qué en el borde del manto de Jesús hay una revelación preciosa que Cristo cumplió, y que solo una mujer tuvo la revelación de entender que había en el borde del manto de Jesús. Que tocando el borde y entendiendo todo eso, ella sabía quién estaba frente a él. Qué tremendo que no lo vieron los religiosos de la época. Qué tremendo que ni aun los discípulos lo entendieron. Qué tremendo que ni aun hombres tan sabios como Nicodemo lo pudieron comprender.
Qué tremendo que ni siquiera muchos escribas, los que transcribían la ley, ni siquiera muchos de ellos pudieron comprender qué representaba la vida de Jesús. No hay un solo detalle, mi amigo. No hay ni uno en la vida de él que quede sin explicación. No hay nada de lo que él hizo que no tenga una revelación. Ahora, miremos entonces por qué el borde de su manto. Bienvenido a esta aventura a través de la Escritura. Lo primero que tengo que explicar es que la palabra borde en el original griego se escribía craspedón con K, craspedón, que significaba esquina o borde. Esta palabra, en su correspondiente hacia el hebreo, la palabra era canab, y era el lugar donde se sujetaban unos flecos de lana. Es decir, tú tienes que entender que el manto de Jesús o lo que él utilizaba no era un pedazo de tela como muchas veces lo vemos en la película. Es más, la Biblia dice, recuerda que echaron suerte sobre sus vestidos, cumpliéndose una palabra que estaba en un salmo. Ahora, su vestidura era fina, de una sola costura. Entonces, la vestidura hebrea no es como nos las han presentado en las películas. Ahora, la Biblia dice que estos flecos eran de lana y estaban sujetos en las esquinas del manto. Y esos flequitos se llamaban talil en hebreo. Y allí, cuando esos nuditos colgaban, también les llamaban tisit. Ahora, el uso del tisit, dice la historia, está en base al cumplimiento de unas instrucciones que dio Dios. Es decir, cuando ellos usaban el manto, al final del manto había unas trencitas que hacían de lana. Y ellos la usaban y les llamaban tisip o el tisop, que era también entendido como el manto de la oración, que era el que se colocaban encima de sus vestiduras. Si usted toma, hoy en día Google puede mostrarle cómo es más o menos la vestidura de los hebreos de ese entonces. Vámonos por favor a Números capítulo 15, versículo 38. Vamos a ver un poquito la historia de dónde surgió el tema de estos mantos. Números 15, 38. Mira lo que dice la escritura. Números 15, versículo 38. Que le dijera a los israelitas, vosotros, o lo que dice, y todos vuestros descendientes deberéis confeccionaros flecos y coserlos sobre vuestros vestidos con hilos de color púrpura. Es decir, que Jesucristo mismo te explicaba, él no estuvo fuera de las costumbres hebreas porque él era hebreo, él es judío. Jesús no es colombiano, Jesús es judío. Entonces él vistió como los judíos. Y él, al ser el cumplimiento de la palabra profética del Mesías, él no podía salirse. Él no podía salirse de la manera como ellos vestían. Lo que pasa es que él vino a revelar lo que ellos tenían como prácticas. Para muchos de ellos, y hoy en día para muchos hebreos, y aún hasta los que no son hebreos y toman posiciones de hebreo, toman vestiduras de hebreos sin entender el significado espiritual. Y Jesucristo cogió, por eso es que él decía, vosotros habéis oído, mas yo os digo, escrito está. Él lo que estaba haciendo con ese juego de palabras es, ustedes escucharon eso, pero realmente eso lo que significa es esto. Eso que ustedes practican lo que revela es esto, porque como él era la palabra o es la palabra de Dios encarnada, él tenía que representarla. Entonces tú tienes que entender, teológicamente, Cristo nunca se desprendió de su cultura hebrea. Nunca. Lo que pasa es que el evangelio luego, a través de la cruz, fue derramado hacia todas las naciones, porque fue la orden de él. Pero él tenía claro a qué había venido primero. Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos.
Mas los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Ahora, vámonos a Deuteronomio, un libro más adelante, capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. No, ese no era. 22, ya voy llegando. 22, 12. Deuteronomio 22, 12. Mira lo que dice. Pon 4 borlas en las puntas del manto con que te cubres. Tremendo. Entonces, ellos usaban un manto. Si usted lo ve cuando iban a orar, tenían este manto. Y en las indicaciones que Dios dio, es que ellos iban a coser con lana unos flecos e iban a bordar las puntas. ¿Iban a qué? A bordar las puntas. Y vamos a ver ahorita qué significa todo esto. Ahora, ¿por qué? Porque con esto ellos iban a recordar las instrucciones de Dios. Dios fue experto en cada una de las experiencias que ellos tuvieron, en cada uno de los elementos del tabernáculo, del templo. Dios dejó la imagen de lo que él iba a revelar. Y cuando Cristo vino, lo que hizo fue sacar todo eso y revelarlo en su persona. Pero por eso dice la Biblia que muchos judíos aún leen la ley de Moisés y tienen un velo sobre su rostro. Pero cuando se conviertan a Jesús, el velo será quitado. Ahora, estudiando un poco, encontré esto que les voy a leer. Lo complejo de los tisop, es decir, de esos flequitos que iban en el manto, es que cada una de las 4 puntas que traía tenía 5 nudos. Es decir, cada pitica tenía 5 nudos y entre cada nudo un grupo de vueltas de hilos. Y esto me causó curiosidad. Entre el primer y segundo nudo habían 7 vueltas de hilo. Entre el segundo y el tercero, 8 vueltas. Entre el tercero y el cuarto, 11 vueltas en esos nuditos. Entre el cuarto y el quinto nudo había 13 vueltas. Ahora, dicen los hebreos que en las letras hebreas cada una tiene asignado un número. Así cuando uno estudia el alfabeto hebreo, cada letra representa un número. Por eso es que tú ves en Apocalipsis cuando habla que del número y todo este cuento. Ahora, por lo que cada palabra suma un número. Entonces, dice la historia, si sumamos los 3 primeros grupos, tenemos el primero 7 vueltas de hilo entre el primero y el segundo. Entre el segundo y el tercero hay 8 vueltas. Entre el tercero y el cuarto hay 11, lo cual, si nosotros sumamos esos 3, da 26. Y lo tremendo que ellos sabían, que en esos nudos, al dar 26, y la representación de los números a letra, dice que representaba el valor numérico del nombre de Yahvé o de Jehová, del tetragramatón, porque tú tienes que entender que en ese entonces no había vocales no había vocales. Entonces, ellos sabían que en esos 4 grupos estaba representado en esos nudos el nombre de Dios. El cuarto grupo dice allí que era de 13 vueltas. Donde estaba ese nudo había 13 vueltas de hilo. Ahora bien, ese grupo de vueltas dice el valor en letras, da la palabra ejad o 1 en hebreo. Es decir, que si nosotros sumamos las 26 más las 13, ¿cuánto nos da? Nos da 39 vueltas. Había entre nudito y nudito de lo que se llamaba el tisop o de esos flecos que colgaban del manto de la oración. Es decir, que ellos estaban escribiendo el nombre de Dios y la palabra ejad significa 1. Fíjate, ¿qué es lo que estaban escribiendo los hebreos? El nombre de Dios y el ejad representa la palabra 1. ¿Dónde está eso en la escritura? Váyase conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y ahí usted va a empezar a entender lo tremendo que había en el borde del manto de Jesús. Entonces, eran trenzas de lana
entre nudo y nudo había unas vueltecitas y el número de vueltas trasladados, ellos lo trasladaban, los números por letras hebreas, y en los flecos estaba el nombre de Dios, como ellos le llamaban. Y en el último nudo decía Ejad o uno. Y eso era recordando. Ellos en sus flecos recordaban Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es lo que dice Deuteronomio 6:4. Dice la Biblia: escucha Israel, ojo lo que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Wow. Voy a leerlo en la Reina Valera. Deuteronomio, vamos a leerlo por acá. Escucha, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, que ellos en los flecos recordaban en el tisot que en esas cuerdas que colgaban del manto, ellos iban recordando que Dios era uno solo. Que Dios era ¿qué cosa? Uno solo. O sea, ellos guardaban allí. Allí estaba el significado entre nudo y nudo, como les mostraba lo de las cuerdas en el tabernáculo de Moisés. Tremendo. Representaba el cordero y hasta la mitad de estaca, porque al tercer día se levantó de la muerte. Y así cada simbología. Y Cristo tenía que revelar esto. Él tenía que mostrarle a los judíos que aquellos que ellos cargaban como una práctica religiosa lo representaba a él. Entonces, vamos a mirar un poquito más adelante. Ahora, lo más tremendo que investigaba y que me causó curiosidad es que la palabra esquina o borde en hebreo significaba, les dijo ahorita, canap. ¿Qué era? Canap. Y en griego era craspedón. Pero la palabra hebrea canap o borde se traducía como alas, más que bordes. Revelaba ¿qué? Alas. Wow. Entonces, en el primer siglo existían muchas tradiciones que estaban asociadas en esos tisit, que ellos iban a revelar allí en cada nudo al Mesías. Ahora, busque Malaquías 4:2 y mira lo que dice acá. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4:2. Mira lo que dice. Mas a vosotros, una palabra mesiánica, mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, en hebreo dice, en sus canab, en sus flecos traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Wow! Sobre sus flecos, ¿qué traerá? Se me eriza la piel. Jesucristo le estaba diciendo a ellos en ese momento que él era el tisot de Dios, que él era la manifestación de la revelación del nombre de Dios, que él y Dios eran uno solo. Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo has estado conmigo y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los fariseos lo quisieron matar. El Padre y yo, uno somos. Y en los nuditos, en los 39 nudos, decía, Jehová, uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero los flecos para la tradición hebrea, la palabra canab significaba alas. Y alas era una profecía de Malaquías, gloria a Dios, que dice, mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Jesús, y en sus alas, ¿qué traerá? ¿Qué traerá? Salvación. Esta mujer, ¿qué necesitaba? Salvación. Esta mujer necesitaba que alguien la salvara del escarnio público y que la salvara de una enfermedad que azotaba su cuerpo por 12 años. Esta mujer revela con ese acto que conocía las tradiciones hebreas, conocía la profecía de Jesús y ella sabía
que si tocaba ese borde, estaba tocando el nombre de Dios. Sabía que era Dios mismo en persona al que tenía al frente, y que si ella lo tocaba, lo que estaba diciéndole a la humanidad, en él se cumplió Malaquías, porque sobre sus alas, sobre sus tizot, traerá salvación. Denle un aplauso a mi Jesús en el lugar que usted se encuentre. Él traerá salvación. Ella dijo, Él es la revelación del tizón de Dios. Él es lo que Malaquías profetizó años. Yo creo que si tan solo lo toco, se cumplirá sobre mi vida. Él y Dios son uno solo. Él y Dios son uno solo. Ninguno tuvo esa revelación, ni la revelación de Pedro de que tú eres el Mesías. Quedaba chiquita frente a lo que esta mujer estaba haciendo. Dijo, ahí está el cumplimiento. Ese tizón lo representa a él. Eso fue lo que nuestros padres escribieron en Deuteronomio y en Números. Él es la profecía del Mesías Salvador que Malaquías dijo. Entonces, tendrás que entender que no solo ella, varios vivieron la experiencia del borde de su manto, sino que la Biblia, como Lucas es historiador, tuvo que dejar revelado a la belleza una evidencia de que él era la profecía cumplida en el tizón de los judíos. Ahora, vete conmigo a Mateo 14:36. Mateo 14:36. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 14:36. Y les rogaban, les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Wow. Wow. Todo el poder de la profecía de que sobre sus flecos traería salvación, sobre el canab de Dios. Él era el canab de Dios. Él era el tizot de Dios. Sobre él estaba cumpliéndose toda la palabra profética que los hebreos escribieron en los primeros años de historia. Y muchos lo comprendieron. Ahora, espiritualmente, pastor, ¿qué significa el manto de Jesús? Ya miramos la historia, ya miramos la profecía, ya miramos lo hermoso que esta mujer entendió quién era Jesús. Ahora, como todo era una simbología, y en esa simbología Cristo estaba revelando el poder sobrenatural que Él era. No era el manto, era lo que el manto representaba en Él. Eso era lo que la gente había entendido. El manto en sí solo era un manto, pero ellos guardan las tradiciones de en sus mantos llevar esta simbología del Ejad de Dios. Dios uno es. Oye, oh Israel. Y esta mujer espiritualmente oyó en su espíritu que por allí va pasando el que era uno solo. Tremendo. Ahora, ¿qué significa todo esto en lo que hemos visto? El manto representa la palabra de Dios, porque ¿qué estaba escrito en el manto? La palabra de Dios. Y esos nuditos representaban las 613 leyes que Moisés les enseñó al pueblo de Israel. Es decir, que cuando la mujer tocó el manto, el borde, ¿qué estaba tocando? Toda la palabra que encarnada de Dios. Ella sabía que en él se estaba cumpliendo toda la ley. Porque en esos nudos estaba representada también, ¿qué cosa? La ley mosaica, aproximadamente más de 613 leyes. Es decir, ella sabía que él era el cumplimiento de la ley, que en el manto simbólicamente Cristo estaba representado como el cumplimiento de toda la ley. Ni una coma, ni un punto iba a pasar sin que Cristo lo cumpliera.
Por eso tú y yo, por ley no podemos cumplir nada, porque toda la ley la cumplió uno solo, Cristo Jesús. Ahora, tú tienes que entender que cuando nos acercamos a Él, debemos acercarnos a su palabra. ¿Para qué? Para meditarla, para profundizar en ella. Tenemos que acercarnos a su palabra para aplicarla a nuestra vida, aún en medio de las adversidades, aún en medio de situaciones tal vez difíciles como lo que esta mujer vivió. Debemos tomar la palabra de Dios. ¿En qué te refugias tú? ¿En las palabras de quién? Ella sabía que en él estaba la palabra de Dios, la salvación de su vida. ¿Tú en qué te refugias en tiempos de crisis? ¿En qué te refugias? ¿Cuál es el consejo que tú oyes? Ella sabía que él era el cumplimiento de la palabra de Dios. Primera simbología en la persona de Cristo, en ese talib, el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Segundo, ese manto representaba su presencia, porque el talib era usado como manto de oración y se colocaba sobre la cabeza, y las cuatro esquinas se juntaban como formando una tienda, que revelaba que la persona entraba a la presencia de Dios. Por eso te decía, hoy en día los hebreos y hasta los que se hacen hebreos usan el talib, pero se han quedado en la tradición del talib, se han quedado en la historia, sí, y no en la revelación de lo que esto significaba. Porque el talib representaba la presencia, el monte de oración, lo cual debe recordarnos que aparte de leer la palabra de Dios, debemos vivir una vida de comunión con Dios. Y que como resultado de habitar en la presencia de Dios, como dice el Salmo 91, vamos a vivir bajo la bendición y bajo la protección de Dios. Tercera característica espiritual que encuentro en el manto. Ya voy terminando. Esta enseñanza no es tan larga, es más una reflexión de lo que significaba el manto. La primera, la palabra de Dios, porque estaban las leyes ahí, 613 leyes aproximadamente. Segunda revelación que Jesús trae con el talib, que en él estaba la presencia de Dios en la forma como se lo colocaban, revelando lo que el Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Tremendo. Tercero, su compasión iba a quedar revelada allí. ¿Por qué? Porque mucha gente, lo que te decía, cuando tú estás en tiempos de crisis o cuando tú estás lo que religiosamente llaman en pecado, ¿qué produce eso en tu corazón? Que te sientas rechazado, que te sientas separado, que te sientas que no eres digno, que te sientas abusado, avergonzado, que sientas que no te puedes acercar a Dios. Y esta mujer, como leíamos ahorita, se acercó por detrás, no por delante, tremendo. Ella se acercó por detrás. No era capaz. Tenía la revelación de Cristo. Entendió que Él era el tisot de Dios. El talit de su presencia estaba en Él. Que Él y Dios uno es, Ejad. Que Él era el eterno, hecho carne, y que habitó entre nosotros, dice la Biblia. Ella sabía que toda la ley mosaica en Él, solamente en Él, se podía cumplir. Ella sabía que Él era la revelación de la presencia del monte de oración. Y ella sabía que solo en Él podía encontrar compasión. Porque 12 años se sintió rechazada. 12 años se sintió señalada. 12 años se sintió aislada. 12 años se sintió que nadie la amaba. 12 años sintió
que tal vez ni Dios mismo la pudiese mirar. Y cuando ella se acercó, tocó el borde. Y ahí yo me preguntaba, la Biblia dice que los discípulos le dijeron, ¿cómo tú preguntas quién te tocó si mira la multitud? Porque es que muchos lo estaban tocando, solo uno tenía la revelación de él. Y así mucha gente siguen a Jesús, pero no tienen clara la revelación de Jesús. Siguen a Cristo, pero no sabe quién siguen. Muchos lo iban tocando, ese mismo manto lo iban tocando y no estaban siendo sanos. Ella fue sana porque entendió quién era Él. Y tú vas a ser sano cuando tú entiendes quién es Él. Cuando tú entiendes en quién tú crees. Y cuando, señora, diferente estar con Él. Y lo tremendo, que cuando Cristo sintió que entre la multitud solo uno entendió la profecía que él llevaba en el talib, él dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Él no se molestó ni se enojó. ¿Quién me tocó? Él quería honrar la fe de esta mujer. Él quería honrar la fe de aquella que se atrevió a entender quién era él, que recibió la revelación más grande de ese tiempo. Porque Jesús entiende tu necesidad y entiende tu dolor. Jesús entiende tu soledad. Jesús entiende tus miedos. Él entiende tu vergüenza. Él entiende tus lágrimas. Él entiende tus heridas. Y dice allí, que él preguntó, ¿quién me tocó? Vámonos nuevamente al pasaje, por favor, donde comenzó esta hermosa historia. Lucas capítulo 8. Lucas 8, 43 en adelante. Vámonos a esta última parte. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, dice la Reina Valera, desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Canapa. Y al instante, dice la Biblia, se detuvo, claro, el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, fíjate lo que le dice Pedro, y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y oprime. Fíjate la cantidad de gente que iba. Y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Ni ellos habían entendido lo que allí proféticamente se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Y Jesús dijo, alguien entendió de esta multitud que yo soy el talit de Dios, que yo soy la revelación de la ley de Dios, que yo soy la revelación de la presencia de Dios, que yo soy la revelación de lo que pasaba en el monte de la oración, que yo soy la revelación de que Dios y yo uno somos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ahí estaba revelándose todo lo que los antiguos profetas habían declarado por años. Y ni siquiera sus 12 hombres habían entendido la revelación, conocían el talit, conocían el manto, pero no conocían la revelación detrás del manto. Hay gente que conoce la ley de Dios, hay gente que conoce la escritura, pero no tiene la revelación de lo que está detrás de la escritura. Y ella lo entendió. Y él dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido, tremendo, que ha salido poder de mí. Wow. Yo reconozco, tremendo, todo el poder de Dios, todo el poder de Dios salió de allí. Entonces, cuando la mujer, mira lo que dice la escritura, vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies.
le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, y esta es la parte más hermosa, hombre y mujer que me estás escuchando. Tal vez te has sentido como ella. Tal vez has sentido que has gastado mucho en médico. Tal vez has sentido que tu vida ya no tiene esperanza. Tal vez has sentido que para ti ya no hay segundas oportunidades. Tal vez has sentido que el tiempo ya está perdido. Tal vez has sentido que Dios mismo se olvidó de ti. Y mira lo que la Biblia dice. Verso 48, subráyelo en grande. Y él le dijo, hija, wow, tu fe te ha salvado. El milagro más grande no fue que parara el flujo de sangre. El milagro sobrenatural no fue que la hemorragia parara. Eso fue como consecuencia de que ella entendió todo lo que he explicado. Eso fue como consecuencia que ella entendió el poder de Dios. El milagro más grande es que él le dijo, hija, wow. Jesús le dijo, hija. Al decirle hija, Jesús estaba restaurando su identidad, su dignidad y su autoestima. Repito, cuando Dios te llama como hijo o como hija, Dios está restaurando tu identidad, tu dignidad y tu autoestima. Ese fue el milagro más grande. Y en esta noche, Jesús te está llamando por tu nombre. Jesús quiere que te acerques a Él con fe, entendiendo quién es Él, entendiendo y que en Él eres heredero de Dios y coheredero en Cristo, dice Romanos 8:17, y que Él puede transformar toda tu vida para siempre. El milagro más grande que tú y yo podemos recibir, no es la sanidad física, es la restauración de nuestra identidad, de nuestra autoestima y de mi dignidad. Soy hijo de Dios. Eres hijo, eres hija. Dios te ama tal y como tú eres. Dios te acepta como tú eres. Pero cuando Él se acerque, como esa mujer, va a cesar todo lo que ha perseguido tu vida. Va a cesar la tristeza. Va a parar el dolor. Va a parar la amargura. Se va la soledad. Porque donde Cristo llega, todo es transformado. Donde Jesús llega, todo es sanado. Yo te pido, mi amigo, ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos allí. Y entendiendo esta revelación, para muchos tal vez no eres digno, ¿sabes? Muchos tal vez te señalan por tu pasado. Muchos tal vez te señalan por tu pecado. Muchos tal vez se burlan quien tú eres. Quiero que sepas que si lleves 40 años con tu vida vuelta a nada, si hoy con fe te acercas ya no al manto, porque ya no necesitamos un manto, ya lo tenemos a Él. Si te acercas a Él, todo el poder de Dios va a salir y te va a sanar. Dígale conmigo ahí donde usted está. Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias porque la revelación de esta mujer yo la entendí también. Y yo comprendo, Señor, que hoy me acerco a ti tal y como soy y que tú no me rechazas. Tú no viniste al mundo a condenarlo. Tú viniste a salvar el mundo, Señor. Y hoy me presento delante de ti
como esta mujer, ya no por detrás, sino de frente, sabiendo que el que se acerca a Dios le hay, dice la Escritura, que ya no hay intermediario entre Dios y los hombres. Por lo tanto, me acerco ante el trono de tu gracia y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida. Y te pido, Dios, que tu poder fluya en esta noche y sanes mi identidad. Sanes, Señor, mi dignidad y sanes mi autoestima. Y hoy mi corazón de gozo escucha que tú me llamas hijo, hija, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, derrama en esta noche sanidad para el que esté enfermo, restauración para el que esté herido, consolación para el que esté triste, luz para el que se siente en oscuridad. Que tu compañía, Dios, se revele en su soledad, que tú puedas disipar todos sus miedos, que tú puedas disipar todas sus angustias, que tú puedas disipar, Señor, todo el rechazo y la condenación que por años han etiquetado sus vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te damos la gloria, porque tú y el Padre uno son. En el nombre de Jesús. Amén y amén.